hacer corregir esa nota. No se preocupen, que cuando yo pase la nota va a estar bien. Lo que pasa es que a veces el modo falla porque va a intercalar las preguntas y las respuestas. Entonces pasa eso, pasa mucho eso. Pero cuando yo califique les va a salir bien la nota. No se preocupen por eso. Ok. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Lo que les estaba diciendo, tienen que tener cuidado cuando miremos el plan de trabajo, porque están enviando trabajos a medias, están mandando trabajos de solo una sesión. Siempre hay trabajo de sesión individual, siempre, chicos. Si ustedes no leen, qué pena con ustedes, pero no le crean a sus compañeros. Miren el plan de trabajo, qué es lo que deben hacer, porque están enviando los trabajos incompletos. ¿Listo? Entonces tengan cuidado. Hoy envían trabajo. Hoy van a enviar el trabajo con el trabajo de hace 15 días, que es lo del 20 de julio, que es muy pequeño. ¿Listo? Hoy lo envían. Tienen hasta las 12 del día para enviar. Vamos a empezar. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, Profe, ¿junto señora. a qué otro trabajo tenemos que enviar el de hoy? Es que no te escuché. El de hace 15 días, del 20 de julio. Hace 15 días tuvimos ICFES y había una sesión individual del 20 de julio. Y hace 8 días solamente hicimos quiz, ¿se acuerdan? Ok, gracias. ¿Listo? Ahora sí voy a iniciar. Dice, para Aristóteles el hombre es un animal político. Esto quiere decir que el hombre por naturaleza busca la asociación con sus semejantes. Según lo anterior, la A, ignorancia del hombre no lo deja asociarse. B, la felicidad del hombre solo es posible en sociedad. C, soberbia es un impedimento para la asociación. D, política es el campo de las luchas del hombre. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? No todos al tiempo hablan. La B, Sí, muy bien. ¿Por qué, Natalia? porque dice que por naturaleza busca la asociación con sus semejantes, o sea que siempre tiene que estar en sociedad para encontrar Para la poder. felicidad. Muy bien. Igual en el texto nos están hablando de eso y la única que habla sobre vivir en sociedad es, o en asociación va a ser la B. ¿Sí? Esa está fácil. Bueno, ahora sí nos vamos a entrar en el tema del día de hoy. Y nuestro tema del día de hoy es Voltaire. ¿Listo? Por fin vamos a ver qué es lo que piensa este señor, porque no habíamos podido finalizar este tema como tal. Ustedes ya habían hablado o hecho una investigación, habían leído sobre él. Y es que, bueno, él es un filósofo francés, escritor también, y también, digamos, en todo el contexto de la ilustración, defensor de la libertad de expresión, de la separación de la Iglesia y del Estado, critica muchísimo a la Iglesia Católica, no solamente a la Iglesia Católica, también al cristianismo como tal, el cristianismo protestante, al Islam y el judaísmo. ¿Listo? Escribió poesía, obras de teatro, trabajos filosóficos e históricos. En una época, él fue incluso el historiador del rey. Él siempre, ustedes saben que es considerado el rebelde de la época porque hablaba de más, no que hablara mentiras, sino que era imprudente frente a las cosas. Y pues recordemos en el contexto en el que él estaba, incluso él fue expulsado de Francia y en Inglaterra se formó mucho de su pensamiento como tal. Él volvió posteriormente a Francia y todas esas ideas alimentaron mucho, mucho de su trabajo. En cuanto a la religión que pensaba, consideraba que la religión era más bien una actividad llena de fanatismo y supersticiones. Esto no quiere decir que él no creyera en Dios, ¿sí? Recordemos que estamos en el contexto de la ilustración y se daba muchísimo el deísmo, ¿sí? ¿Qué es el deísmo? Que creen en Dios, pero no creen en la religión como tal, es decir, que no creen en una doctrina como tal. Criticaba muy fuertemente las acciones del clero. Para él las personas creyentes en Dios eran naturalmente honradas. ¿Listo? Si tú crees en Dios, eres naturalmente honrado. También en la religión era un defensor acérrimo de la libertad de culto y la tolerancia, y yo creo que el legado más importante que él nos dejó es sobre la tolerancia. ¿Por qué? Porque él habla, y una frase muy famosa, él habla de que yo no puedo compartir lo que tú piensas, pero no te voy a juzgar por eso.
qué? Porque él decía que a pesar de que tú podías pensar lo que quisieras, él no iba a juzgar, iba a respetar lo que tú piensas, pero eso no quiere decir que él compartiera esa forma de pensar. Y él hablaba de eso y frente a la libertad de culto, frente a eso, tú verás lo que tú piensas, yo no comparto eso, pero pues voy a respetar lo que tú piensas. Y incluso todavía se habla de ese legado de que nos dejó. Él criticaba mucho el fanatismo religioso, incluía tanto católicos como protestantes y toda la religión como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque él favorecía mucho la libertad de culto, ¿listo? Tolerancia, en este ámbito hablan sobre la famosa frase que no haga a los demás lo que no quisieses que te hicieran a ti. A ver, frente a eso lo que estábamos hablando. También defendía el derecho natural, ya habíamos hablado que era el derecho natural, y que era fundamental para evidenciar cualquier, digamos, tipo de tolerancia frente en cualquier lado como tal, ¿sí? Y que incluso que si no se toleraban esos derechos naturales era considerado como una barbarie. En este momento podemos ver que todavía siguen muchas ideas sobre él. En cuanto a política, es muy importante entender el contexto de él para entender, digamos, su pensamiento político, y es que recordemos que él fue expulsado a Inglaterra. Y al contrario que Francia, Inglaterra desde hace mucho tiempo era una constitución, era una monarquía parlamentaria, decía que había un parlamento, que el rey no era que solamente el que decidía, sino que había un control frente a las decisiones del rey por parte del parlamento, ya había pasado todo lo de la Carta Magna, es decir, que había unas libertades civiles, y esto, digamos, lo cautivó mucho a él, ¿sí? Y por eso él defendía mucho lo de las libertades individuales, y no estaba en contra de las monarquías, pero sí digamos que él decía que era muy importante respetar las libertades individuales, ¿sí? Y recordemos que en la Carta Magna, que eso lo vimos a principio de año, y es que la Carta Magna se da con ese fin, ¿cierto? De respetar las libertades individuales de los nobles, cosa que no pasaba en Inglaterra, ¿cierto? Que recordemos que y en Francia, perdón, no sucedía en Francia, que Francia era una monarquía absolutista, el despotismo como tal, que Voltaire iba en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque el poder se concentraba solamente en el monarca, ¿sí? Entonces, él pensaba que si era necesario que existiera un consejo, para él, un consejo de ministro, que tenía que ser obviamente ilustrados, para que no hubiera un despotismo y que el poder solamente no se concentrara en una sola persona. En cuanto a la economía y la sociedad, esto sí era, digamos, algo muy cuestionable, si lo vemos desde nuestra realidad. Y es que este señor siempre fue un ser muy acomodado. Entonces, obviamente, él era visto con lujo, siempre se codiaba con la aristocracia, entonces tenía una visión muy burguesa frente a eso, ¿sí? Él decía que no todas las personas podían razonar, que obviamente quienes podían razonar, pues las personas de la aristocracia, de la burguesía, que tenían una educación, podían razonar, del resto no todos podían razonar como tal. Él sí creía en la igualdad judicial, y ya lo habíamos hablado de que jurídicamente somos iguales, pero socialmente no lo somos, y él pensaba mucho frente a eso, o era la opinión de él. ¿Qué obras tenemos? Tenemos el Tratado sobre la Tolerancia, que habla sobre el protestantismo y digamos, el fanatismo frente a la religión. Casi todas sus obras se basan en eso. Tenemos el fanatismo o Mahoma el profeta. También tenemos el siglo de Luis XIV, pues que habla de Luis XIV. Y tenemos el diccionario filosófico de bolsillo, que habla sobre aspectos de política y economía, aunque también se centra en el ámbito religioso. Hasta aquí, chicos. ¿Preguntas sobre Voltaire? Profe, ¿puedes subir un poquito? No puedo subir porque no hemos acabado el tema. Yo ahorita les subo el video para que lo vuelvan a ver y Ok, puedan ver las gracias. diapositivas. ¿Listo? Ya ahorita les subo el video. Por eso los voy a dejar hasta las 12. Bueno, ahora vamos a hablar del idealismo alemán, que es nuestro siguiente tema. ¿Listo? Entonces, el idealismo alemán. Primero vamos a ver qué es idealismo, ¿no? Y es que tenemos que recordar a Platón porque desde ahí parte.
y se conoce como idealismo, idealismo filosófico a una familia de teorías filosóficas según las cuales el reino de las ideas constituye una existencia aparte, a menudo más importante que el mundo tangible. ¿Se acuerdan del mundo tangible, el mundo tangible de Platón, cierto? Que existe un mundo real, que es el que nosotros tenemos, el que tocamos, y existe un mundo de las ideas, ¿cierto? Que habla del idealismo, que es importante también darle importancia a este mundo de las ideas, porque ahí va a estar todas las cuestiones del conocimiento, del pensamiento, todos los sujetos pensantes, y que se debe dar importancia a esto y no solamente el mundo que conocemos, que es el mundo material, ¿cierto? Entonces, eso habla del idealismo. Pero el idealismo alemán nos va a hablar de una época especial, ¿listo? Que es netamente, se ocurre en Alemania, autores alemanes como tal, que se da entre los siglos XVIII y XIX, y parte desde Immanuel Kant, tiene influencias del romanticismo, y también tenemos que tener el contexto histórico, que son todas las guerras napoleónicas, todo el contexto de la Revolución Francesa, ¿cierto? Entonces, el idealismo alemán es un movimiento filosófico que se fundamenta en la estructura dialéctica, que esta ya la vimos a principio de año, que es la tesis, antítesis y síntesis, ¿cierto? A la hora de hacer un resumen y analizar el idealismo alemán, nos tenemos que centrar en Kant, porque él es el gran influenciador y el que pone el punto de partida como Kant, ¿sí? También tener en cuenta el romanticismo y el nacionalismo que surge gracias a las guerras napoleónicas. ¿Cuáles son las bases del pensamiento del idealismo alemán? Tenemos primero el desarrollo de la doctrina kantiana, y es toda la teoría que hizo Kant en su momento, y es que todos, digamos, van a hacer una crítica en pro o en contra frente a la filosofía kantiana, ¿sí? Entonces, importantísimo este señor. Luego tenemos las preocupaciones religiosas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un problema entre la filosofía y la religión, y ya hemos hablado muchas veces de esto. Entonces, ¿qué se centra ellos? Entonces, el problema entre lo finito y lo infinito, esa relación o esa no relación que existe entre lo finito y lo infinito. Lo finito lo que se acaba y lo infinito lo que no se acaba. ¿Tienen interés por el mundo clásico? Tenemos a Goethe y a Hegel, que son representantes de eso, que en su tiempo lo vamos a ver. Y es el interés por la Grecia antigua. ¿Listo? El mundo clásico es la Grecia antigua. Tenemos la dimensión histórica, que habla sobre la importancia de la historia y su influencia en las decisiones políticas. ¿Listo? Y cómo, digamos, la historia puede cambiar el romanticismo. El romanticismo es una corriente literaria, pero ¿por qué es importante? Porque tiene mucha influencia la filosofía en el romanticismo, puesto, pues, habla de la pasión por lo infinito, la fusión con la naturaleza, la identificación de la filosofía, poesía y religión, la fuerza creativa del hombre, ¿sí? Esto, digamos, inspiran los poetas inspiran a los filósofos para escribir sobre esto. Y lo último, el del carácter teórico nos conduce, o no hay un desarrollo, o no hay una influencia política o social frente a lo que pasa en el contexto histórico, como pasa con la Ilustración, pero sí hay un carácter teórico frente a las teorías que se desarrollan en ese momento, que cuando veamos los autores vamos a profundizar sobre esto. ¿Listo? Chicos, preguntas, por favor. Ahorita ya les voy a subir el video para que puedan profundizar más, para que las vean con más calma las diapositivas. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Cómo les está? No, Gabriela. No, profe, que no hay preguntas. Gracias. Lo que les estaba diciendo, les recomiendo leer bien el plan de trabajo porque están entregando muy incompletos los trabajos. Y es que no tienen en cuenta que siempre tenemos sesiones individuales y ese es el gran problema. Y ustedes no miran que siempre hay sesión individual. Es decir, que siempre que tenemos trabajo, que siempre ustedes están conmigo, las otras personas deben ir adelantando su trabajo individual. Siempre hay trabajo individual y ustedes no se están fijando en eso y por eso están enviando los trabajos individuales o envían temas que no son.
digamos, pasó mucho en política de que enviaron un glosario de palabras que no existían o que las sacaron de internet cuando se les dio todo el glosario. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Por favor. Samuel, ¿vas a preguntar algo? Sí, es que no entendí bien.